Hola a todos, en este video vamos a ver cómo incluir Bootstrap en WordPress. Bootstrap es un conjunto de herramientas, conocidas también como framework, que nos permite trabajar cosas preconstruidas que siempre son utilizadas en el desarrollo de un sitio web. Por ejemplo, en el desarrollo de un sitio web siempre necesitamos botones, siempre vamos a necesitar una barra de navegación, elementos como slides, pop-ups, etc. Entonces, a través de este framework, en este caso Bootstrap, podemos entonces realizar esto de manera simple. Utilizando la estructura HTML y las clases que nos brinda, podemos obtener esta funcionalidad de manera rápida. Así como Bootstrap, existen también otras librerías o frameworks, por ejemplo este, que se llama Foundation, y este otro que se llama Bulma. Bien, pero en este caso vamos a ver Bootstrap, sería bastante similar para los otros dos. Y lo primero que tendremos que hacer es comprobar si es que nuestro sitio web, si es que el tema de nuestro sitio web ya incluye Bootstrap. Entonces, si tengo este sitio web de ejemplo, en este caso estoy utilizando el tema 2017, tendría que revisar en el código fuente y buscar si es que existe Bootstrap. Y tal como veo, no existe ninguna referencia a Bootstrap, por lo tanto podría evaluar incluirlo. Tengo este artículo de ejemplo que nos va a servir de guía para incluir Bootstrap en WordPress. Bien, entonces lo primero que tengo que hacer es, la comprobación que ya la hemos realizado. Y ahora lo que voy a realizar es la inclusión de Bootstrap. Bien, existen dos maneras. La primera de ellas es incluir los archivos directamente, descargándolos y copiarlos y tenerlos como parte del tema que estoy usando. La otra es utilizar los archivos remotamente a través de un CDN. Entonces vamos a ver esas dos formas de cómo incluir Bootstrap. Bien, entonces en el sitio web oficial de Bootstrap me dirijo a la parte de descarga y desde aquí voy a descargar la opción de CSS y JS compilado y minificado, que es esta. ¿Por qué hago esto? Porque estos son los archivos más pequeños, entonces puedo utilizar esto. En mi caso ya lo tengo descargado, lo tengo aquí en la sección de descargas. Incluso, bueno, descargaría este zip y ya lo he descomprimido, lo tengo aquí y como veo me genera me genera dos carpetas, básicamente la carpeta CSS y la carpeta JS, y dentro de ellas hay una serie de archivos. Bien, en el sitio web oficial explican lo que significa cada uno de estos archivos, pero básicamente lo que voy a usar son los archivos más genéricos, que es el bootstrap.min.css, en el caso del CSS, y para JavaScript voy a utilizar el bootstrap.min.js. Bien, entonces la idea sería copiar estos dos archivos. Vamos a copiarlos, los selecciono ambos, copio y me dirijo ahora a los archivos de mi sitio web. En este caso estoy trabajando en una máquina local. Aquí tengo la carpeta de los archivos de ejemplo de este sitio web que utiliza el tema 2017. Entonces voy a dirigirme a la carpeta WP Content, temas, y aquí lo recomendable es trabajar en un child team. Entonces ya tengo un child team creado. Voy a crear un acceso por aquí y aquí copiaría los archivos, ¿no? Pegar dos elementos, entonces lo pegamos. Pero para mantener un orden, evidentemente no está bien tenerlo así, entonces vamos a crear en este caso dos carpetas. Si ya tuvieran estas carpetas no sería necesario crearlas, entonces simplemente vamos a mover los archivos a la carpeta JS y el archivo CSS a la carpeta CSS correspondiente. Bien, una vez que lo tengo así, con esta estructura, entonces voy a abrir el archivo functions.php del tema, en este caso el child team, y aquí voy a utilizar un código para hacer referencia a esos archivos que acabo de copiar. Bien, en este caso me voy a ayudar del artículo de guía. En el artículo de guía, en la primera forma de cómo incluir los archivos descargados, tengo un código de ejemplo. Bien, esto ya lo hemos hecho, como les había comentado.
he creado la carpeta CSS y JS y ahora simplemente sería utilizar este código. Entonces vamos a copiar este código y vamos a pegar ese código aquí en el functions PHP del tema. Bien, esta primera parte incluye el CSS de Bootstrap y esta segunda parte incluye el archivo JS de Bootstrap. Estoy utilizando este hub tanto para el archivo CSS como para el archivo JS. Le doy un identificador. Estoy utilizando esta ruta. Estoy utilizando la ruta dentro de la carpeta CSS. Hago referencia al archivo. Este archivo CSS no tiene dependencias, así que hay un array vacío aquí como parámetro. La versión, esta versión es la versión de Bootstrap. Como habíamos visto aquí en la página oficial, estamos trabajando con la versión 4.1.3, así que pongo explícitamente aquí la versión. Y de manera similar sería para el archivo JavaScript. Sin embargo, en este caso sí que tiene una dependencia, que es jQuery. Recordemos que Bootstrap utiliza jQuery. Entonces, en la mayoría de los temas ya se incluye jQuery. Si buscamos acá en el código fuente, vamos a buscar jQuery, vamos a ver que ya está cargando la librería jQuery. Entonces, solamente lo vemos como dependencia. Entonces aquí lo asignamos como dependencia. La versión de Bootstrap JS es la misma que del CSS. Y este último parámetro es para que se coloque al final. Bien, entonces una vez que tengo esto, vamos a guardar los cambios. Y al refrescar el sitio ya debería estar haciendo referencia a esos dos archivos. Lo podemos comprobar fácilmente viendo el código fuente y buscando acá bootstrap.min.css, que es el primer archivo. Para comprobar que funciona correctamente podemos ingresar al archivo y ver el código. Y el otro sería el archivo JS, que lo tenemos aquí al final. Y vemos el código. Bien, entonces una vez que tenemos esto, comprobamos que está cargando correctamente. Ahora lo que sería la idea utilizar esto. Entonces vamos a dirigirnos al sitio web oficial de Bootstrap y desde aquí vamos a utilizar algunos elementos de ejemplo. Por ejemplo, aquí en componentes vamos a probar con alguno de estos. Por ejemplo, el tema de las alertas. Si quiero que salga alguna alerta de este color, podemos utilizar esto y así sucesivamente. Podemos utilizar, bueno, en este caso solamente haría referencia a los elementos CSS. Vamos a comprobarlo rápidamente. A ver, vamos a ingresar algún artículo aquí en la administración de mi sitio. En entradas voy a utilizar el artículo Hola Mundo. Y para copiar este código, puesto que es código HTML, tengo que utilizar acá la vista de HTML. Entonces aquí tengo estas clases, como vemos, alert primary, y tengo este mensaje. Vamos a ver qué es lo que sucede. Guardamos esto y entonces al previsualizar el artículo, vamos a ver que nos aparece exactamente igual a como estaba en el ejemplo. Bien, entonces con esto ya tenemos la certeza de que estamos utilizando Bootstrap en nuestro sitio web. Vamos a ver ahora la otra forma de incluir Bootstrap en nuestro sitio y nuevamente nos vamos a guiar de nuestro artículo de ejemplo. Y aquí tenemos la siguiente forma. Básicamente está basada en lo que nos comenta la documentación de Bootstrap. Aquí tenemos una opción para incluir Bootstrap a través de un CDN. Tendría que incluir esta URL para el archivo CSS. Y para el archivo JS hay una pequeña variación. Anteriormente habíamos incluido solamente un archivo que era el bootstrap.min.js. Sin embargo, en este caso este archivo se divide en dos. En un archivo popper.min.js y el archivo bootstrap.min.js. Es decir, en este caso popper no está incluido en Bootstrap y así que tendría que hacer referencia a los dos. Evidentemente aquí hay una ayuda que nos indica si es que es necesario o no añadir popper.js. Si es que voy a utilizar dropdowns, tal como dice acá, o si es que voy a utilizar tooltips, sí que sería necesario añadir esta otra referencia. Bien, entonces vamos a hacer esto. Vamos a copiar todo este código y nos vamos a dirigir nuevamente a los archivos, al archivo functions.php. Ya no sería necesario estas dos carpetas, porque allí solamente hay un archivo que habíamos copiado anteriormente. Entonces nos dirigimos aquí al archivo functions.php y estas referencias tendrían que cambiar, ¿no? Ahora serían URLs externas. Vamos a
borrar todo el código y vamos a pegar. Entonces tenemos la referencia al archivo CSS que se encuentra en esta ruta externa, en un CDN, y el archivo JS que tendría dos registros, uno para la librería Popper, que es una dependencia que va a ser utilizada en el archivo bootstrap.min.js. Estas dependencias los veo aquí. En este parámetro estoy haciendo referencia a que este archivo bootstrap.min.js tiene como dependencia jQuery, es decir, necesita que se cargue antes jQuery y necesita que se cargue antes popper.js. Si no van a incluir este popper.js, simplemente sería eliminar esto y eliminar también la referencia aquí, ¿no? Se quedaría de esa manera. Bueno, sin embargo, en este caso vamos a dejarlo y vamos a guardar los cambios. Bien, entonces una vez que hemos guardado los cambios, vamos a dirigirnos nuevamente al frontend de nuestro sitio y vamos a comprobar, al refrescar, que tenemos aún el cuadro de información, ¿no? Evidentemente, la potencia de Bootstrap no solamente se basa en estilizar, sino también en tener funcionalidad. Es por eso que hemos incluido JavaScript. Vamos a ver un ejemplo con los modales. Aquí tenemos algunos ejemplos con pantallas modales. Podemos hacer referencia a través de JavaScript o directamente colocando código HTML. Vamos a ver alguno de ellos, por ejemplo este. Vamos a utilizar todo este código que lo tenemos aquí y vamos a copiar esto y nos dirigimos a nuestro sitio web de ejemplo. Bien, aquí voy a eliminar esto que tenía anteriormente y voy a copiar el botón, que es esta parte del botón, y el modal que inicialmente va a aparecer oculto. Entonces vamos a actualizar esto y ahora si nos dirigimos acá a ver la vista previa del artículo, vamos a ver que ya nos aparece este botón y si hacemos clic aquí va a aparecer el modal. Evidentemente acá podemos cambiar el título, el contenido, todos los textos que deseo, lo podemos cambiar aquí en el HTML. Por ejemplo, acá sería la parte de contenido. Igualmente la parte del título lo podemos ubicar aquí. Bien, pero ya serían modificaciones alternas. Evidentemente puede ser que el tema entre en conflicto en algunos casos con algunos estilos que tiene Bootstrap. En este caso veo que, por ejemplo, está aquí ampliando el alto del botón. Sin embargo, en este caso es propio del funcionamiento de WordPress, ya que acá WordPress me crea unos espacios. Lo podemos ver aquí en el código fuente. Si reviso el código fuente, veo aquí que me crea un BR en la parte superior. Entonces, este es problema ya de cómo lo maneja WordPress cuando pego código HTML. Entonces, lo único que tengo que hacer es quitar estos espacios en el botón, estos centers. Y entonces, al guardar y al refrescar, vamos a ver que, bueno, vamos a refrescar nuevamente. Bueno, estoy en el preview, ¿no? Vamos a quitar el preview aquí, porque esto está haciendo referencia a una versión anterior. Y ahora sí, si refresco, vamos a ver que ya está correctamente. Y si pruebo, veo que ya se muestra correctamente el pop-up. Bien, entonces de esta manera hemos visto cómo incluir el framework Bootstrap en nuestro sitio web en WordPress.